Buenas tardes, en esta ocasión estamos con el profesor Helber Gutiérrez. Él es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central y él nos va a hablar sobre el próximo Foro del Agua que está organizando la Universidad Central. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista que nos vienes haciendo. El Foro Nacional del Agua es un evento de carácter institucional de la Universidad Central, que se desarrolla, digamos, en cabeza del Departamento de Ingeniería Ambiental y del cual participa el Grupo de Investigación Agua y Desarrollo Sostenible de la misma universidad. En esta oportunidad vamos a la 7ª versión del Foro Nacional del Agua. Como podrán ver, este foro a lo largo de cerca de 12 años ha tratado de desarrollar unos temas de actualidad, de interés y de importancia para toda la comunidad, no solamente universitaria, sino la sociedad y todas las personas interesadas en el tema del agua. El foro se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre, eso es un jueves y un viernes, y tendrá, digamos, a su cargo un tema fundamental alrededor del cual se va a desarrollar con 3 ejes estratégicos. Este año el foro se desarrollará bajo el tema La pobreza del agua, soluciones en momentos de crisis, y alrededor de, digamos, ese gran nombre que parece a veces como terrorífico, la pobreza del agua, vamos a desarrollar 3 ejes estratégicos que son geopolítica del agua, gobernanza del agua y abastecimiento de agua. Entonces, esos 3 ejes lo que buscan es ampliar un conocimiento alrededor del agua, generar discusión, generar reflexión, diálogo entre diferentes sectores de la sociedad que de una u otra manera conocen el tema, que se han visto afectados por el tema. De hecho, nos hemos visto afectados nosotros hoy mismo por el tema del agua, y que seguramente van a generar unos aportes muy interesantes para formular soluciones o propuestas que propendan por hacer una mejor gestión del agua. Profesor, es un tema bastante álgido el que se toca en este Foro del Agua, la pobreza del agua. ¿Por qué esta temática? Bueno, cuando uno habla de pobreza del agua, una persona desprevenidamente le puede parecer un nombre demasiado fuerte, un nombre catastrófico, que no guarda relación coherente como con el agua, un bien que de hecho es fundamental para la vida, subsistimos por el agua y de hecho toda la vida que existe sobre el planeta depende de ella. Sin embargo, la pobreza del agua no se refiere a una situación de escasez de agua, mucho menos se refiere a la situación de pobreza efectiva en la cual viven muchas poblaciones por falta de sistemas de saneamiento o por falta de sistemas de abastecimiento de agua. Mucho menos la pobreza del agua es un indicador, como en muchos estudios se ha manifestado. Aquí la pobreza del agua, más que eso, es como una condición, una situación, un estado en la cual nos encontramos por falta de gestión desde lo individual y en lo colectivo. A veces nos despreocupamos mucho de tomar posiciones alrededor de cómo gestionar positivamente el agua, cómo gestionar positivamente este recurso natural o este bien, más bien yo diría, más cómo gestionarlo bien, y esa falta de gestión se manifiesta en crisis. Cuando no hacemos una buena gestión de algo tan fundamental para la vida, empezamos a vivir crisis. Y esas crisis precisamente son las que han consolidado los 3 ejes temáticos de nuestro foro. Y esos 3 ejes son geopolítica del agua, hay una crisis en la geopolítica, gobernanza del agua, hay una crisis en la gobernanza de agua, y como lo estamos viviendo hoy, hay una crisis en el abastecimiento de agua. Y son los 3 ejes temáticos que vamos a abordar a lo largo del 7º Foro Nacional del Agua. Profesor, ¿por qué estas temáticas? Como te he venido comentando, la pobreza del agua es una condición, una situación o un estado asociada a la falta de gestión alrededor de este bien o patrimonio público de todos nosotros. Ese estado se manifiesta en crisis y partes de esas crisis se han concentrado alrededor de estos 3 ejes. El primer eje, que se denomina geopolítica del agua, lo que quiere es mostrar una realidad palpable que estamos viviendo, más aún en la actualidad. Es
los deseos a veces de muchas regiones, incluso naciones a nivel mundial, por demostrar soberanía, por demostrar poder, por demostrar desarrollo económico, desarrollo social, incluso cultural, en función de la posesión de los recursos naturales, de la administración de los recursos naturales y específicamente del agua. Hoy Colombia comparte cuencas transfronterizas, digamos en el Orinoco con Venezuela, y comparte la cuenca del Amazonas con Brasil, Ecuador. Entonces ahí vemos que existen ciertos recursos naturales, como es el caso del agua, que están siendo compartidos y empiezan a generarse en conflictos, incluso entre naciones. No podemos olvidar que recientemente el país, por un fallo del Tribunal de la Haya, perdió cerca de 125.000 kilómetros cuadrados de mares o de océano en el Atlántico, lo cual, de hecho, eso hace parte del juego geopolítico y del interés que despierta esos recursos naturales, en este caso oceánicos, para ciertos países como Nicaragua. Eso en el marco global. A nivel local, ¿qué podemos ver? Nosotros vemos ciertas regiones o ciertas localidades que contaminan los ríos o contaminan una fuente de recurso hídrico, o que toman demasiada agua, afectando la opción de acceso a poblaciones que están más abajo. Eso tiene que ver con el posicionamiento geoestratégico de estas poblaciones, y eso ha generado muchos problemas incluso entre comunidades. Hoy por hoy, incluso hemos visto que muchos productos de los cuales consumimos, la chaqueta que tienes puesta, la gaseosa que nos tomamos, el café, la carne, las hamburguesas, tienen asociada una cantidad de agua que se denomina agua virtual. Cada vez que tú exportas carbón, cada vez que exportas café, estás exportando agua. No solamente el agua que tiene asociada en todo su proceso productivo, sino que además hay una cantidad de agua que ha sido, digamos, vertida aquí en los suelos o en las corrientes naturales de manera en forma de contaminación. Entonces eso genera, digamos, unas transaccionalidades y unos flujos no solamente regionales, locales, sino internacionales de agua que toca empezar a medir. Hay ciertas regiones que consumen muchos productos que demandan mucho agua, y hay otras regiones que consumen productos que demandan menos agua, y hay regiones que producen esos productos. Eso determina un concepto que se ha movido desde la década del 90 denominado la huella hídrica. Quiere decir que hay países o hay regiones que demandan productos que requieren mucha agua para su producción y en consecuencia generan mucha huella hídrica. Como puedes ver, el componente geopolítico es bien importante y está moviendo hoy por hoy los hilos de las decisiones que se toman a nivel regional, incluso a nivel mundial. Con respecto al segundo eje temático, que se denomina la gobernanza del agua, pues hemos visto, digamos, que de forma más bien, como te dijera, se ha considerado el agua como fuente de vida, se ha considerado el agua como un derecho de todos, pero eso más parece un discurso que una realidad. Todo el mundo dice que el agua nos pertenece, que el agua es fuente para la vida, pero el agua en términos reales se ha visto más como una mercancía. Nosotros vemos que el desarrollo económico, que la producción, que la comercialización de esos productos está fundamentada en la explotación de ciertos recursos naturales, entre ellos el agua. Entonces el agua ya ha pasado de ser un bien a ser un recurso, y esa connotación de recursos ya lo vuelve un bien de capital. Adicionalmente, ¿qué hemos visto? Que hay ciertos estados, especialmente los países pobres, los países del tercer mundo, los países de economías emergentes, estos países a veces les falta autodeterminación en la toma de sus decisiones. Muchas de las decisiones y políticas que toman estos países vienen jalonadas o vienen influenciadas por organismos internacionales, por organismos de financiación, en temas ambientales, en temas económicos, cuyas políticas las definen los países más poderosos. Entonces, esa falta de autodeterminación, pues es un medio fácil, viable, para que, digamos, no se puedan tomar decisiones óptimas alrededor de la gestión y de la gestión sostenible de los recursos naturales. A veces se dice que en el país existe mucha normatividad, mucha reglamentación, muchos organismos, muchas instituciones que hacen gestión del agua, pero parece ser, y es la realidad, que parece que estuvieran desarticulados, que no existiese conexión entre las políticas que se formulan, y ello es un escenario
propicio para que aquellos quienes sí encuentran valor en el agua, que generalmente son aquellos que encuentran valor económico del agua, se aprovechen de ello. Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de autodeterminación, esa pérdida de concepto del agua como un bien que nos pertenece a todos, ha determinado que existe una crisis en la gobernanza del agua. La gobernanza la tenemos que hacer todos. La gobernanza no depende del Estado, la gobernanza no depende del sector legislativo, no depende de las instituciones, depende del niño, depende del colegio, depende de la comunidad en general, depende de los que somos dolientes de pronto de una crisis en términos de abastecimiento. Entonces, esa crisis en gobernanza de agua se tiene que poner de manifiesto y tenemos que empezar a tomar acciones o mirar las estrategias que debemos adoptar para mejorar, digamos, la gestión alrededor de este bien natural como es el agua. Y finalmente, el último eje se denomina abastecimiento. Seguramente hemos escuchado que cada día la demanda de agua es mayor. Las ciudades demandan cada vez más agua para suplir no solamente la demanda doméstica, la demanda industrial, la demanda comercial, sino que la población crece. Esas ciudades demandan más agua y tenemos el ejemplo de Bogotá, cada vez demanda más agua y muchas veces el agua que demandan estas grandes ciudades va en detrimento del acceso de agua a poblaciones más pequeñas que dependen de las mismas fuentes. Entonces hay un crecimiento de la demanda. Generalmente los productos que nosotros consumimos a diario, los alimentos, los productos que vestimos, son productos que vienen del sector agrícola y del sector pecuario. Quiere decir que cada vez, en la medida que crece más la población, cada vez se va a requerir más agricultura, más producción y esos productos dependen necesariamente de agua. Es decir, que el agua, la demanda de agua cada vez se va incrementando por estos sectores. El sector hidroenergético, la mayor parte, el gran porcentaje de energía, nosotros dependemos casi 100% de hidroenergía. Y esa hidroenergía, pues obviamente ha determinado en algunos casos la desviación de cauces, el aprovechar ciertos cauces, regularlos, sin importar quiénes dependen de ese río aguas abajo o qué efectos pueden generar. Pero una de las demandas más importantes, la que demandan los ecosistemas, y esa es la que menos nos preocupamos. Los ecosistemas requieren una cantidad de agua mínima para poder sostenerse, para poder garantizar la vida de la fauna, de la flora que vive en estos ecosistemas, y lo peor de todo es que de la sostenibilidad de esos ecosistemas depende que se mantenga la producción de agua. Y eso es lo que menos tenemos en cuenta. Pero paradójicamente a esa demanda creciente existe una oferta de agua constante. Es decir, que mientras la demanda crece en agua, la oferta de agua es la misma. Las aguas subterráneas, las aguas dulces, corrientes de fácil acceso, su cantidad, su volumen se mantiene constante. Entonces mira el desequilibrio en el cual estamos. Estamos creciendo en la demanda de agua, pero la oferta se mantiene constante, con ciertos aspectos negativos, por ejemplo la contaminación. Entonces, a pesar de que la oferta se mantiene constante, muchas veces esta agua está contaminada. Entonces, como está contaminada, se disminuye incluso la oferta. Entonces, la oferta no en términos de cantidad, sino en términos de calidad. Todo esto, aunado a fenómenos que estamos viviendo hoy por hoy, como son los fenómenos de cambio climático, los fenómenos de variabilidad climática. Ahorita estamos ante un eventual fenómeno del Niño. Todos nos estamos preparando ante el fenómeno del Niño. Sacan reglamentación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde dicen, no, los que consuman más agua les vamos a cobrar el doble en la tarifa. Son acciones paliativas, son acciones inmediatistas. Aquí falta hacer un ejercicio de planeación. Entonces, todos estos fenómenos requieren la confluencia del sector económico, del sector político, de la tecnología, del conocimiento, de la cultura, de la sociedad, para darle solución realmente a una crisis que estamos viviendo en abastecimiento. ¿Quiénes son los invitados a esta edición del foro? Como te comenté hace un momento, el foro se va a desarrollar alrededor de 3 ejes temáticos. Cada uno de los ejes temáticos va a tener un conferencista inicial y van a haber unos panelistas, una mesa de panel más bien, en la cual van a participar una serie de invitados para hacer diálogo, para plantear una reflexión, para hacer un análisis alrededor del tema del eje propuesto.
Para el eje temático 1, que es la geopolítica del agua, hemos invitado a la doctora Mónica Brugman. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Río de Janeiro, es asesora de UNESCO en un área de desarrollo económico y ambiente y ha sido asesora es asesora de la Secretaría de UNASUR en temas relacionados con recursos naturales y economía. Para el eje temático 2, que es el eje de gobernanza del agua, hemos invitado al doctor Sergio Vargas Velázquez. Él es docente, es investigador, tiene una amplia trayectoria en relación con la política y el estudio de la participación social del agua en México. Y finalmente, para el eje temático 3, hemos invitado al doctor Ricardo Lozano. El doctor Ricardo fue exdirector del IDEAN, actualmente es consultor, tiene un gran interés alrededor del tema de la crisis del agua, el efecto del cambio y la variedad climática, y es una persona con bastante experiencia y conocimiento de país, el cual nos puede abrir muy bien este eje. Entonces, estas tres personas lo que van a hacer es abrir cada uno de los ejes, poner sobre la mesa la temática. Posteriormente, se va a desarrollar un panel de expertos. Entonces, como su nombre lo ha dicho, en este panel van a participar no solamente expertos en el tema de agua, sino que van a participar personas que representan diferentes sectores de la sociedad. Entonces va a participar el sector legislativo, van a participar las instituciones nacionales, van a participar las mismas comunidades a través de líderes o de organizaciones no gubernamentales, líderes que participe el sector indígena, el sector afro, todos aquellos que nos vemos directamente afectados y que, digamos, debemos conceptuar, debemos proponer, debemos debatir alrededor del agua. Eso en cada uno de los ejes temáticos. Y lo más importante, los invitados más importantes, que son nuestro auditorio, las personas que queremos invitar a que participen del foro, la comunidad académica de la Universidad Central, la comunidad académica de las demás universidades, el sector comunitario, las comunidades organizadas, los acueductos comunitarios, los agricultores, el sector hidroenergético, el sector minero, todas aquellas personas que o organizaciones que de una u otra forma tengan que ver o que generen un impacto alrededor del agua. Profesor, hagamos la invitación para que la comunidad académica, estudiantil, las demás personas que se ven afectadas, como usted bien lo decía, acudan a ese evento. Bueno, muchas gracias, Melissa. Quiero extender en esta oportunidad una invitación muy calurosa, muy especial, a toda la comunidad académica, no solamente la Universidad Central, sino toda la comunidad académica nacional, que confluya alrededor del agua, que creo que somos todos. Queremos invitar también a la sociedad en general, queremos invitar a las comunidades, a los acueductos comunitarios, a las organizaciones no gubernamentales, al sector legislativo, a la rama legislativa, al gobierno nacional, a los alcaldes, a los líderes comunitarios, a que participen de nuestro 7º Foro Nacional del Agua, el cual se va a llevar a cabo los días jueves y viernes 25 y 26 de septiembre de este año. Es un foro que, como ya te lo mencioné, nos convoca alrededor de un aspecto de interés nacional, de interés particular para cada uno de nosotros, que es el agua. Entonces quedan cordialmente invitados y esperamos que este foro empiece a generar las soluciones en momentos de crisis que tanto necesitamos. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Melissa, por esta invitación, por darnos la oportunidad de poder compartir con todas las personas que van a ver este documental o este programa y poder manifestar nuestra invitación al 7º Foro Nacional del Agua. Espero que no sea la última oportunidad.